Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 22 de la fase A. Recordemos que son 50 conferencias de la fase A y 25 conferencias de la fase B. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este tema. Las conferencias de fase A, recordemos que las vemos los días lunes y miércoles, y las de fase B las vemos los viernes. Los domingos vemos prácticas de las conferencias de fase A que vemos en la semana, y los días martes y jueves vemos prácticas matutinas enfocadas a lo que es la muerte psicológica. Entonces vamos a ir compartiendo el link para las personas que quieran compartir. El enlace pues ya lo vamos a compartir en el grupo, y las personas pues que quieran compartirlo pues pueden sentirse libres de hacerlo, porque recordemos que el curso es completamente gratuito y de libre acceso. Mm. Permítanme un momentito a ver qué es lo que pasa, que no logro compartir. Déjenme revisar por aquí a ver qué. Por acá nos saluda Carla, nos dice que se ve y se escucha bien. Bueno, sin embargo, no sé por qué el link no. Ah, sí funciona. Sí funciona, solo que no sé por qué no da o sea, no sale el video. Pero bueno, ese es el enlace. Vamos a ir compartiendo en el resto de los grupos y ya pronto estaríamos dando inicio. Esta conferencia del día de hoy es muy importante. Vamos a ver que, como siempre hemos comentado, el hecho de que este trabajo, la base es la muerte psicológica, pues nos sirve precisamente o nos muestra pues cómo el proceso de meditación pues es una de las herramientas que más vamos a utilizar en este trabajo, en el camino hacia la autorrealización. Entonces ya estamos terminando de compartir y ya vamos a iniciar. Permítanme porque. Bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy.
quería ir viéndolo en el teléfono, pero veo que no. Lo que me está es confundiendo porque lleva mucha diferencia respecto al video, pero vamos a ir iniciando. Entonces, lo que es la meditación, conferencia número 22 de la fase A, vamos a ir iniciando el tema. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el objetivo de esta conferencia, que es conocer una técnica que nos permita comprender y eliminar el ego para lograr cambios radicales y definitivos en nuestro interior. Entonces, hacer estos cambios radicales, pues vamos a ver cómo necesita de que hagamos algo. O sea, no es que porque vemos las conferencias, que porque me gustan mucho los temas o de que participo en algunos estudios donde se hacen reflexiones de defectos psicológicos, no es de esa manera que vamos a despertar conciencia. O sea, se despierta conciencia cuando un defecto psicológico que ya observamos que está en nuestra psicología, pues lo llevamos a meditación reflexiva y allí en la meditación es donde vamos a buscar comprender ese defecto, eliminarlo en la mayoría de los detalles que podamos, o sea, en todos los detalles que podamos observar, y de esa manera es que vamos a empezar a vivenciar esos cambios radicales y definitivos en nuestro mundo interior. Porque si no comprendemos que en realidad para rescatar la conciencia se necesita de ese trabajo de comprensión, o sea, donde hagamos esa revisión de ese yo en nuestro interior, o sea, cómo se manifiesta ese yo a través de mi máquina humana, o sea, no es que lo observen los demás, sino cómo se manifiesta en mí. De allí es que se van a sacar esas comprensiones y de allí es que vamos a lograr esos cambios radicales en nosotros. Entonces vamos a ver lo que es la meditación, que viene siendo un medio para llegar a la sabiduría. O sea, este tipo de meditaciones que son trascendentales, las que hacemos cuando vamos a una meditación reflexiva, es lo que nos permite ir acallando esas emociones, esos deseos, esos pensamientos, hasta que lleguemos a conectarnos con los centros superiores, o sea, ese centro emocional superior, que es donde está nuestro anhelo de ser, o sea, ese anhelo de ese 3% que mora dentro de nosotros, que se activa cuando vamos a una meditación reflexiva y nos permite entonces observar bien ese defecto psicológico, y se activa la sabiduría de nuestro Padre, que es el que nos da la comprensión del defecto. Entonces, por eso la importancia de aprender cómo se hace una meditación reflexiva de manera que sea efectiva y podamos trabajar pues cada uno de nuestros defectos psicológicos. El objetivo de la meditación, lo mencionábamos en el objetivo de la conferencia, lograr un cambio radical y definitivo en cada uno de nosotros. Porque o sea, no es que observemos un yo y digamos, por ejemplo, se me manifestó la ira y diga, no, pues que ya yo estoy en el conocimiento y estoy despertando conciencia y no debo molestarme, que suele suceder porque a todos nos pasa cuando iniciamos en el conocimiento, donde en lugar de observar el defecto y eliminarlo, lo que hacemos es que reprimimos al yo. Entonces, no es reprimirlo, no es decir, no debo ponerme brava, no, es observar. O sea, cuáles son los detalles que se están manifestando en ese momento, si es un yo de la ira, un yo de la lujuria, un yo de los celos, un yo de la codicia, cualquier yo que en ese momento se esté manifestando, allí vamos a observar en cada uno de sus detalles y pedir muerte, o sea, hacer esa petición a la fuerza del amor de nuestra conciencia, que es nuestra Madre Divina, particular en cada uno de nosotros, y de esa manera es que vamos a ir eliminando cada uno de nuestros defectos. De ir haciendo esa muerte a cada uno de nuestros defectos es que vamos a ir observando esos cambios radicales en cada uno de nosotros. Hay varios tipos de meditación. Hay meditaciones contemplativas que tienden a generar en la persona
O sea, la persona llega a sentirse como que, ay, se sintió mucha paz, porque en ese estado donde relajan al cuerpo, porque en realidad lo que se entiende como meditación contemplativa es un proceso de relajación. La persona dice, ay, sí, me sentí muy bien, ay, me sentí tan chévere, no, me enfoqué en ese punto y sí, me sentí muy tranquilo, una paz muy profunda, pero puede salir de allí, de esa meditación contemplativa, y resulta que donde partió el vehículo, pues se lo chocaron y ahí inmediatamente se identifica con la ira. Entonces, no es por eso les decía, no es un proceso de relajación lo que estamos buscando es el que cuando ya trabajamos un defecto psicológico, por ejemplo, de la ira, ya cuando llega a manifestarse ese mismo defecto en otra circunstancia similar, pues entonces ya observamos cada uno de esos detalles y lo podemos trabajar más fácilmente en muerte en marcha, porque son detalles que ya observamos en la meditación reflexiva. Entonces, por eso no recomendamos las meditaciones contemplativas porque no generan cambios radicales en nosotros. Y está la meditación trascendental, entre las cuales está la meditación reflexiva, que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, y está la meditación de koanes, que ya busca el que nos conectemos con las dimensiones superiores para recibir información de nuestro Padre, de nuestra Madre Divina, o para percibir lo que se siente el no estar en presencia del ego. Porque si a través de la meditación de koanes, que es una conferencia que vamos a ver más adelante, vamos a ver que hay una forma de que logremos hacer que la chispa se escape de allí, del ego, y pueda ascender hasta esas dimensiones superiores y que nos permita percibir lo que se siente el no estar en presencia del ego, porque eso pues nos terminaría generando como ese impulso, como ese, o sea, hacia allá es que voy, o sea, eso es lo que, o sea, ese es el estado en el que quiero estar lo más posible, o sea, y quiero es tener la capacidad de llegar a esas dimensiones y poder quedarme allí. Solo que, pues mientras tenemos el ego, pues no es tan fácil, sino a través de una meditación con koanes. Entonces, pero por lo menos el hacer la meditación, pues nos muestra y ese hacia dónde vamos y nos genera esa fuerza porque uno dice, o sea, esto es, o sea, tan especial el sentirse libre del ego que pues nos da esa fuerza de irnos hacia esa dirección. Entonces, la meditación reflexiva, como dijimos, es la que vamos a afianzarnos en el tema del día de hoy, pero ambas, meditación reflexiva y meditación de koanes, es lo que se considera una meditación trascendental porque sí genera cambios radicales dentro de nosotros. El material didáctico para la meditación reflexiva pues se encuentran los distintos eventos o circunstancias diarias de nuestra vida práctica. ¿Y esto qué nos muestra? O sea, ese de dónde vamos a sacar ese material, porque muchas personas pueden llegar a pensar de que no, bueno, yo para lograr un proceso de meditación me voy a ir al Tíbet o tengo que irme, no sé, a las pirámides de Egipto o tengo que ir a un templo no sé cuál, pero en realidad resulta que el material didáctico no está en ningún templo. O sea, está en un templo sí, pero en nuestro propio templo. Entonces, ese material didáctico es todas las situaciones y circunstancias que hemos vivido hasta ahora y que se presentan de aquí en adelante. Entonces, de allí, de esos distintos eventos o circunstancias que hemos vivido y que vivimos de aquí en adelante, allí es donde está ese material que vamos a estudiar. O sea, que tenemos una circunstancia muy alegre, allí hay algo que observar, o sea, que es aquello tan emocionante, tan eufórico que me roba la energía. Y observemos de qué forma nos roba la energía. Que entonces tenemos un proceso que nos genera muchísima tristeza, muchísimo dolor. Observemos entonces por qué esos procesos de tristeza y de dolor nos generan, o sea, nos llevan a perder tantísima energía.
es observar, o sea, como vemos a la niñita aquí en la imagen con una lupa, pero yo le pondría una lupa bien grande porque es observar lo más detalladamente posible. En los eventos desagradables, generalmente las personas protestan porque dicen, ah, ¿cómo es posible que me pasa esto? Que yo hago todo lo posible porque todo me salga bien, soy tan perfeccionista, trato de hacer las cosas de una manera de quedar bien delante de las personas, o sea, si la persona tiene, o sea, trabaja bajo dependencia, entonces trata de cumplir con todos los requerimientos de la empresa y del jefe y de las personas del entorno y trata de colaborar y de ayudar. ¿Y por qué se presentan estas situaciones? Entonces allí vamos a ver que sencillamente esos eventos terminan siendo para la persona que está queriendo trabajar sobre sí mismo, terminan siendo un excelente gimnasio psicológico. Y es porque así como alguien que quiera desarrollar sus músculos físicos, no va a un gimnasio y de una vez se monta unas pesas de 500 kilos. Empieza en principio pues agarrando poca fuerza y va desarrollando esa fuerza poco a poco. Entonces estos eventos desagradables terminan siendo como que ese gimnasio donde vamos a ir viendo poco a poco, pero lo más detalladamente posible, qué es lo que me genera. O sea, toda esa frustración, todo ese dolor, toda esa angustia, esa desesperación, todo lo que dicen nuestros yoes, porque generalmente cuando hay una situación digamos, inconveniente, la persona, sus yoes empiezan, y ahora qué hago, esto se echó a perder, no va a servir. Nuestros yoes empiezan a generar en realidad una situación alterna que no existe. Entonces, en esos eventos desagradables, primero hay que eliminar todo eso que no está sucediendo para entonces enfocarnos en lo que sí realmente está sucediendo y ver allí a través de la muerte psicológica, pues qué es lo que hay que hacer. Entonces muchas veces no logramos la solución porque sencillamente nos embotamos en que no es posible, en que ya esto se dañó, en que no hay manera, ya, y son nuestros propios defectos psicológicos que dijeron, esta persona se equivocó, listo, acomódense que hoy comemos todos. O sea, todos esos yoes frustrados de dolor, de ira, de sufrimiento, esos yoes que quieren echarle la culpa a otras personas, esos yoes que quieren justificarse. O sea, miles de yoes están allí esperando nada más una situación para decirse todos, apúrense que hoy comemos todos. Entonces, cuando hacemos ese esfuerzo por autoobservarnos y empezar a revisar, como les decía, primero revisar todo lo que no existe, o sea, todo lo que el ego está generando, pero que no está sucediendo. Después que ya eliminamos todo eso, allí sí hay una situación por resolver, pero que no era aquel problemón que nuestro ego nos estaba queriendo hacer ver. Entonces, la meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia, agradable o desagradable, nos permite sentir en sí mismos el sabor, o sea, el sabor del resultado. Y es necesario diferenciar lo que es el sabor trabajo de lo que es el sabor vida. Entonces, vamos a ir hablando sobre lo que es el sabor vida. El sabor vida es lo que nos identifica. O sea, que si vimos que nos llevaron al sobrinito, ay, pero míralo, tan lindo el bebé, y nos identificamos y allí estamos derrochando energía, montones, por esa euforia que nos produce un bebé. Allí cuando observamos toda la lujuria que se mueve a nivel emocional, incluso llega a activarse energía sexual, pero como no estamos en autoobservación, pues allí estamos drenando muchísima de nuestra energía. Ay, ahora le quiero comprar esta cosita y le quiero comprar esto otro porque el nene es tan lindo. Míralo como ve, míralo como habla, mira esos cacheticos. Todos son pequeños detalles de lujuria que nos están robando la energía. Entonces, ese sabor vida es cuando nos identificamos y la persona dice, ay, no, pero es que soy tan feliz de ver este bebé,
o de ver si es un animalito, o de ver el pajarito, o de ver la naturaleza, y no se comprende que es que nos identificamos con lo que es la vida. Entonces nos identificamos con esos aspectos positivos y nos identificamos también con los aspectos negativos. Y ambos aspectos nos roban nuestra energía. Cuando es una preocupación, entonces allí nos identificamos, ahora qué hago, eso no va a haber manera de resolverlo, es que se dañó fue justamente la computadora y allí tenía todos los archivos, no hay manera de recuperarlos y no nos damos cuenta que allí el ego está generando toda una situación catastrófica que, como les decía anteriormente, no existe. Entonces nos identificamos con esa preocupación. Si es una situación de pérdida, por ejemplo, que nos robaron el carro o que falleció alguien, entonces la persona dice, pues no, o sea, es que me quiero morir porque cómo es posible, ahora no tengo a fulano, y no se observa tampoco qué es lo que le duele al yo. O sea, ¿por qué le duele al yo perder tanto a esa persona? ¿O por qué le duele al yo perder tanto esa computadora o ese celular o esa casa o ese trabajo? Porque en realidad nuestra conciencia no sufre. Si es por la pérdida de un animalito, de un familiar, en realidad la conciencia comprende cada uno de esos procesos que se dan con la muerte y no llega a esos estados, porque lo veíamos en la conferencia de estados y eventos. Una persona consciente pues no se pone histérica ni en la alegría ni en la tristeza, porque sencillamente empieza a morir a sus defectos psicológicos y va comprendiendo pues cada cosa cómo se va dando, o sea, cada situación de la vida cómo se va dando, y va preservando su energía a través de la muerte psicológica, donde busca es no identificarse. Entonces, no vemos cómo el yo disfruta. O sea, uno tiene una ira y no, o sea, no llega a reflexionar, a hacer esa confrontación lógica de cómo el yo se regodea y después hasta lo dice. No, sí, ella me gritó, pero yo le dije sus cuatro cosas y le dije esto y aquello otro. Y no se da cuenta la persona que puede estar hiriendo muchísimo a la otra persona, posteriormente puede arrepentirse de todo lo que dijo. Esas situaciones donde ofendemos, maltratamos a otras personas generan karma también en nuestra vida. Sin embargo, el yo se regodea en que, o sea, pero se lo dije. O sea, y si llega alguien, va y se lo cuenta como canción psicológica, pero con aquel placer, o sea, aquel hasta sadismo, hasta cierto punto, cuando observamos bien el yo, donde se regodea en el placer de se lo restregué. O sea, la hice sentir mal o lo hice sentir mal. Porque sí, se equivocó. No se la da de perfecta, de perfecto, pero se equivocó. Y no observamos qué es el yo. O sea, no observamos cómo el yo nos identificó completamente, o sea, nos volvimos idénticos al yo e hicimos todo lo que el yo fue sugiriendo. Grítele, hágale, oféndalo, restríguele esto, restríguele lo otro. Y después, cuando ya hemos cometido el error, allí entonces vienen las lamentaciones. Entonces, eso es el sabor vida, lo que nos identifica en el diario vivir con las alegrías, con las tristezas, con los sufrimientos, con cada tragedia que sucede en nuestra vida. Entonces, ese es el sabor vida. Sin embargo, el sabor trabajo es cuando empezamos a observar cómo se mueven cada uno de nuestros defectos psicológicos, donde se presenta entonces esa ira y empezamos entonces a decir, no, pero, o sea, voy a buscar maneras de verle entonces los detalles. Ya vemos entonces que queremos gritar y en principio reprimimos, pero decimos, no, Madre Divina, elimíname ese yo que quiere gritar, pero por dentro se está moviendo aquella fuerza de la ira, el instinto haciéndonos sentir ese desagrado. Quizás en principio no lo observamos, pero si después hacemos una meditación reflexiva, en el momento solamente no grité, pero me fui del lugar y resulta que llegué a mi casa con todo aquel veneno por dentro.
y digo, pero bueno, voy a hacer una meditación reflexiva, o sea, ¿por qué me siento que tengo ganas hasta de torcerle el pescuezo a alguien? Entonces, vamos y hacemos una meditación reflexiva y vamos viendo todos los aspectos del yo. Ah, pues mira, es que el instinto me movió esa sensación tan desagradable, esa emoción de sentirme tan ofendido o ofendida, de sentir que no me podía dejar, la mente me decía, dígale esto, dígale aquello, y claro, como no se lo dije, el yo se resiente y por eso me sentí tan mal. Ah, pues vamos a eliminar ese yo que se siente mal, ese yo que se hirió en su orgullo y que quería era decirle y esto y aquello. Vamos a eliminar cada uno de esos detalles que vamos observando y ya después que nos vemos en otra situación similar, vamos a llegar a sorprendernos de decir, ya no me generó, o sea, no me pasó de la misma manera, o sea, no me identifico de la misma manera. Entonces allí vamos observando lo que es el sabor trabajo. Cuando vemos, oye, o sea, sí voy comprendiendo cómo la ira me va manipulando. Recordemos en defectos psicológicos que son tan grandes como la ira, que es una cabeza de legión, pues vamos a ir eliminando el defecto por niveles, donde en principio, pues de repente ya no volvemos a contestar con un grito inmediatamente, o sea, de manera mecánica, pero sí ya la ira se va escondiendo por allí, después va buscando en otros aspectos. Ah, bueno, ahora no la identifico con que alguien la grite. Bueno, ahora vamos a buscar maneras de que alguien le maltrate el orgullo. Y por ahí vamos a ir entonces observando, ah, bueno, ahora observamos cómo me quiere hacer identificar con el orgullo, también lo vamos trabajando y allí poco a poco vamos restándole fuerza a ese yo y allí es donde vamos sintiendo ese sabor trabajo, porque ya decimos, oye, pero, o sea, ya veo que hay muchos momentos donde en otras circunstancias me hubiese gritado, hubiese tirado algo, le hubiese dado unos golpes, le hubiese ofendido, o por lo menos le hubiese torcido los ojos. O sea, y observamos, ahora no hago nada de eso que pasó. Ah, pues ya no me identifico. Cuando es en los aspectos positivos, donde observamos también esos aspectos donde cuando vemos un niño, que era el ejemplo que poníamos, un bebé, que sí, son muy bonitos, esa belleza que se ve es ese 3% que tienen despierto, y allí vamos a ver toda la lujuria que se mueve cuando vemos a ese bebé con ese 3%. Y en lugar de ir a manosearlo, a digamos, a ensuciarlo con nuestros defectos psicológicos lujuriosos, pues allí vamos a ver si es un bebé lindo, pero no vamos a ir a estrujarlo, porque allí uno comprende que es, o sea, los bebés cuando están pequeños, cuando aún no han desarrollado su personalidad, pues tienen ese 3% que los hace muy lindos. Pero la persona cree que no, que pobrecito, que el bebé no sabe, pero en realidad está despierto el bebé, nosotros somos los que estamos dormidos. Entonces ya allí vamos comprendiendo el que no debemos o debemos observar pues cómo la lujuria nos lleva es a desbordarnos hacia un bebé o a desbordarnos hacia la naturaleza, no que el pajarito, no que ese río tan hermoso, no es que esas flores que me trajeron, esa mata que florió tan espléndido y no observamos cómo se, o sea, cómo mueve tanta lujuria un animalito, un bebé, una plantica, un pajarito, ay, que mira el nido, ahora tiene unos huevitos, qué emoción. Y no observamos todo lo que se mueve allí. En otro ejemplo, el ejemplo que decíamos de la tristeza ante la pérdida de algo, pues no observamos también cómo nuestros yoes son muy masoquistas, esos yoes del sufrimiento, donde sentimos el sufrimiento y lejos de buscar maneras de trabajar esos yoes del dolor, esos yoes del sufrimiento, pues no, activamos más bien esos yoes hasta sádicos en algunas oportunidades donde queremos sufrir hasta morirnos y ponemos esa música que me recuerda a la persona y para que me duela más y para que me afecte más. Entonces
Cuando empezamos a hacer las meditaciones reflexivas sobre esos yoes del sufrimiento, vemos cómo esos yoes son, o sea, buscan drenarnos la mayor cantidad de energía. O sea, el yo dice, no, esta persona está identificada, pues listo. O sea, vamos a aprovechar justamente este momento y en ese momento, como les decía, pues empieza es el yo a buscar. Vamos a ponerle esta canción, no vamos a que alguien le recuerde algo, que alguien le pregunte algo sobre la persona, y no nos damos cuenta que sí, nos tocaron la teclita y ya el yo otra vez nos vuelve a identificar y otra vez volvemos entonces con el sufrimiento y el llanto y el desborde de energía en cada uno de nuestros centros. Entonces, cuando ya empezamos a hacer meditaciones reflexivas, cuando ya no vamos dejándonos llevar por nuestros defectos psicológicos, identificándonos por todo lo que se presenta, y vamos practicando la muerte, allí sí vamos sintiendo lo que es el sabor trabajo, porque vamos viendo, ah, mira, ya la ira no me identifica, ah, mira, llegó un momento donde podemos incluso pues perder nuestro trabajo y, bueno, ajá, el trabajo se perdió, pero, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya se perdió, lo que nos queda es pues sencillamente ver qué es lo que vamos a hacer entonces para pues obtener otro trabajo. Que nos robaron, bueno, y si ya nos robaron, ¿qué vamos a hacer? Ay, me genera un dolor, matamos ese dolor. Que me dieron ganas de llorar, mato ese yo que quiere llorar. Ay, que no sé cómo voy a hacer para recuperar todo el material que allí tenía. Pues vamos a empezar a buscar el material. Pero ya cuando lo hacemos con la muerte psicológica, por ejemplo, en esos aspectos donde muchas veces decimos, no, es que me sigue identificando, llevémoslo a una meditación reflexiva, busquémosle la mayor cantidad de detalles y empecemos a morir a cada uno de esos detalles y ya allí sí vamos a sentir ese sabor trabajo, donde vamos viendo que hay muchas situaciones que ya no nos identifican. Que alguien me gritó, ya no me identifica, que alguien le habló a mi pareja y antes se me desataban los celos y me molestaba y ya quería recordarle a mi pareja que esa persona, esto, aquello, decirle de todo. Y ya vemos que no. Ya eliminamos todos esos detalles, ya trabajamos ese yo de los celos y vemos que ya no reaccionamos de la misma manera. Al vernos en ese punto donde ya no nos identifican varios de nuestros defectos psicológicos, allí es que vamos sintiendo ese sabor trabajo. Donde no es que, digamos, no es que no participe de esas situaciones, o sea, no es que, ay, no voy a ir a ver un bebé porque, o vamos a llegar a creer de que no, ¿para qué voy a ver un bebé? Eso no me va a causar absolutamente nada y si me lo causa tengo que matarlo. Y no es de esa manera, porque tendemos a creer, o sea, el yo nos convence de que es que nos vamos a volver insensibles. Y no es de esa manera. O sea, tenemos cada uno que hacerlo para llegar a experimentarlo, que no es que nos volvemos insensibles, sino que tenemos esa capacidad de, en libertad del ego, poder participar de una situación sin identificarnos. O sea, sin estar en ese sufrimiento, en esa angustia, en esos nervios, esa desesperación, esa euforia, porque a eso es a lo que nos lleva el ego precisamente para cada uno de ellos alimentarse. Muchas veces cuando llegamos a sentirnos estancados en el trabajo, por eso decimos la muerte psicológica es la base de este trabajo, porque nos da el material, esas chispas liberadas para condensar en la práctica del suprasexo, pero hay momentos en el trabajo interior donde muchas veces sentimos que nos hemos estancado. Y es que podemos estar estudiando un defecto psicológico y llegamos a sentir, o sea, pero es que no veo que avanzo. O sea, siento que como que sigo en el mismo sitio. Cuando pasa esto, muchas veces la respuesta es, como vemos acá, este señor aquí cargando esta piedra cuesta arriba, siempre la respuesta es el sacrificio por la humanidad. O sea, cuando necesitamos un impulso en nuestro trabajo interior, siempre el sacrificio nos da ese impulso.
O sea, ese detallito de ese defecto que no logramos, no alcanzamos a ver y por lo que no terminamos de ver que el defecto está muerto en el astral. Cuando hacemos sacrificio por la humanidad recibimos ese impulsito donde decimos hasta que por fin este era el detalle. Entonces, siempre cuando sintamos que en ese trabajo interior estamos estancados, pues hacer más sacrificio por la humanidad para que recibamos ese impulso. Es importante comprender que la marcada tendencia de nuestro ego es a culpar a otros. Y ese culpar a otros genera es un obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Porque no comprendemos que el otro nos muestra, o sea, todo lo que vemos en el otro es un espejo de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, el ego siempre va a culpar. Recordemos que lo dice el dicho, divide y ganarás. Entonces el ego siempre va a buscar es que veamos al otro. Sí, pero es que él me gritó primero. No es que él fue el que no me hizo el favor. No es que esa persona fue la que estaba en condición sospechosa con aquella otra. Entonces el ego siempre va a buscar es señalar a la otra persona. Pero en realidad nosotros no vamos a cambiar a otras personas. A la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. No es que la otra persona no tenga ese yo, seguramente lo tiene, pero si hace eco en nosotros, es porque en nosotros está. O sea, yo puedo decir, eh, es que esa persona me robó, ese ladrón sin vergüenza, ojalá que lo agarren y no sé qué y no sé cuánto. Y no estamos observando todo lo que estoy diciendo, que estoy generando odio hacia esa persona, que estoy deseándole mal incluso a esa persona, o sea, nos estamos regodeando en nuestros propios diablos internos y no lo estamos observando. Entonces, ¿de qué sirve que yo, o sea, con que yo diga que la persona es que no estoy mintiendo, es un ladrón porque me robó? Sí, él es un ladrón, pero yo soy un asesino porque estoy hasta deseándole la muerte a ese señor. Entonces, muchas veces no comprendemos que de todos los defectos psicológicos que hay, de todos tenemos. Bueno, hay un poquito de inconveniente con la señal, sin embargo, veo que está que se fue y vino y se volvió a ir y volvió a venir. Ok, vamos a continuar. Entonces siempre tenemos que estar observando es que a quien nosotros podemos cambiar es a nosotros mismos. O sea, no muchas veces el creer que esos yoes yo no los tengo, lo que hace es que nos dificulta el trabajo de ver nuestros defectos psicológicos. Eh, y lo más importante, que como les decía, tenemos de todo un poquito, solo que hay algunos defectos que tenemos más resaltantes que otros, unos más alimentados que otros, pero incluso hay defectos que tenemos es en la parte pasiva, donde puede ser que no hayamos robado nunca a nadie, puede ser que no hayamos adulterado nunca de manera física, puede ser que no hayamos digamos, matado a alguien, pero lo hemos pensado. Al pensarlo alimentamos el yo. Al tener la emoción negativa alimentamos el yo. Eh, a lo mejor no hemos robado nunca a nadie, pero cuando revisamos, pues a lo mejor sí lo hemos pensado. Entonces es observarnos y ser despiadados con nuestros defectos psicológicos, porque si caemos en el autoengaño de pensar que son los otros los que tienen los defectos y que yo no, pues se nos va a hacer muy difícil trabajarlos porque, o sea, ¿cómo trabajamos algo que digo que estoy convencida de que no tengo? Entonces, es importante llegar a comprender eso, o sea, no afianzarnos en mirar el defecto en el otro, sino en revisar, o sea, si lo estoy viendo en él y está causando algo en mí, es porque el defecto está en mí. Pues vamos a revisarlo a ver de qué manera lo tengo. Lo tengo en la parte activa o lo tengo en la parte pasiva.
Y les voy a decir que muchas veces nos vamos a sorprender porque muchas veces uno dice, no, seguro es en la parte pasiva. No, no lo tengo. Yo no lo he alimentado. Y cuando empezamos a revisar, entonces empezamos, pero aquí sí, y aquí también, y en esta oportunidad también, y en esta otra también. Y resulta que después es una coletilla como de 15, 20, 30 veces que sí hemos alimentado al yo y que a través de la meditación reflexiva logramos observarlo y decimos, mira qué maravilla. Y yo diciendo que no tengo ese yo. Entonces es importante comprender eso, o sea, no culpar a los demás, sino aquello que vemos en el otro y que de alguna manera nos muerde internamente, o sea, nos hace algún tipo de eco internamente, ese yo hay que estudiar. Allí vamos a ver incluso que lo vemos en la conferencia del nivel del ser, cuando esas personas que están en nuestro entorno y decimos, no, es que generalmente la gente que están en mi entorno son muy envidiosos o son muy chismosos o son muy esto, muy aquello. Eso muy que tengo en mi entorno es algo que está dentro de mí. Porque si no, no los atrajera. Porque uno atrae por correspondencia. Porque las cosas no son como son, las cosas son como somos. Entonces, si yo soy una persona que por allí internamente soy bien envidiosa, seguramente voy a atraer personas envidiosas. Entonces, si no lo observo en mí y no lo elimino en mí, pues voy a seguir atrayendo el mismo tipo de personas. Entonces, si queremos ver esos cambios radicales, pues eliminamos el yo en nosotros y de esa manera, pues no lo volvemos a atraer. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver que la vida pues es una rueda que gira de manera mecánica con todas las circunstancias agradables y desagradables donde no podemos detener esa rueda. Únicamente podemos cambiar es nuestra actitud. Y es que lo veíamos en la conferencia de retorno y recurrencia, esa línea de la vida nos va a mostrar es todas esas secuencias de lo que va a suceder en esa vida sí o sí. O sea, no hay manera de que yo cambie lo que va a suceder. Entonces, lo único que puedo hacer es modificar mi actitud, porque cuando yo cambio en mí, o sea, cuando el cambio radical se hace dentro de mí, cuando yo elimino al yo, pues allí sí elimino al actor. O sea, por ejemplo, si en esa rueda mecánica, porque este universo pues es completamente mecánico, si nosotros queremos salirnos de esa mecanicidad para desarrollar nuestra conciencia, pues debemos revolucionarnos y ese revolucionarnos significa el mantenernos en el aquí y en el ahora. O sea, ¿cuál es ese yo que se quiere manifestar? Pues observo que en esa rueda mecánica de la línea de la vida, allí viene una recurrencia. Ese pleito con esa persona, ahí está, yo soy el de la camisita azul y ahí está el otro que viene a guindarse conmigo. Pero si yo elimino al yo en mí, a ese yo que se va a guindar con ese otro a los puños, yo lo observo y como, porque si me dijo, no porque le quiero decir esto y le quiero hacer aquello y no me voy a dejar y lo voy a ofender porque es lo mismo que me hace siempre. Si yo elimino todo eso en mí, elimino al actor. Entonces allí sí puedo salirme de esa rueda mecánica porque estoy eliminando ese actor. Entonces es eliminarlo en esta situación y en la que viene y en la que viene y en la que viene hasta que elimine completamente al yo. Entonces no es pensar que vamos a detener la rueda, no es que vamos a pensar que rogándole a Dios que, ay no, pero que no me vaya a pasar tal cosa. Ay, me mostraron una recurrencia en el astral y voy a pedirle a Dios que la recurrencia no me vaya a sacar del conocimiento. Sí, podemos hacer un negocio con la ley, como vimos en la conferencia de leyes de karma y dharma, pero tenemos que trabajar por eliminar al yo, porque es la única forma que tenemos para salirnos de esa rueda mecánica que es la línea de la vida. Entonces no es solamente el querer hacerlo, sino que debemos hacerlo, o sea, ponernos manos a la obra. Ahora vamos a describir lo que es la práctica de meditación reflexiva.
Buscamos un lugar tranquilo, preferiblemente donde no vayamos a ser interrumpidos. Hacemos la conjuración del Belilín y el círculo mágico, porque recordemos la conjuración del Belilín limpia el ambiente de energías negativas y el círculo mágico pues nos cierra en ese ambiente limpio para hacer pues la meditación reflexiva. Posteriormente hacemos la súplica a nuestro ser interior, a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para que nos asistan en la práctica. Allí se activan esas tres fuerzas primarias en nosotros, la fuerza del Padre, que es la sabiduría, la fuerza de la Madre, que es la fuerza del amor, y la fuerza del Hijo, que es la justicia, porque la justicia la hacemos cuando hacemos una petición de muerte. O sea, cada vez que eliminamos un defecto psicológico, allí hacemos justicia en nuestro interior. Entonces hacemos esa súplica de asistencia y posteriormente pasamos a hacer el proceso de relajación. Allí vamos a ver que es muy importante comprender que, o sea, porque tendemos a pensar que el proceso de relajación no es necesario. Puede ser que en algún momento de nuestro trabajo ya tengamos la capacidad de llegar a ese punto de relajación más rápida, donde de repente no necesitemos el hacer las respiraciones profundas, el estar durante un rato escuchando sonidos y que no hagamos la relajación del cuerpo físico, pero para que lleguemos a ese punto, pues necesitamos percibir qué es estar relajados, que no lo conocemos, porque cuando llegamos al conocimiento, pues en realidad nunca hemos estado en ese proceso, o sea, nunca estamos en ese estado de relajación y de concentración. Entonces, cuando empezamos a hacerlo con la práctica, o sea, relajar nuestra emoción a través de la respiración, donde inhalamos lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa, y vamos soltando toda esa emoción, volvemos nuevamente, inhalamos profundamente, sostenemos un poquito y volvemos a exhalar con el mantra Sa, y vamos soltando esa emoción. Posteriormente pasamos a relajar nuestra mente, porque nuestra mente, recordemos, esa prostituta de la mente siempre está buscando generarnos cualquier cantidad de pensamientos para sacarnos de la concentración. Entonces, cuando empezamos a afinar el oído, así como que a buscar, o sea, un sonido cada vez más lejano, otro más lejano, sí, mira, eso fue un carro, aquello, eso fue una moto, por allá como que está hablando alguien, por allá como que sonó una puerta. Es estar escuchando un sonido, soltamos ese, buscamos otro, soltamos ese, buscamos otro. Allí nuestra mente se aquieta. Incluso muchas veces cuando se nos dificulta el escuchar nuestro corazón, cuando empezamos a relajar nuestra mente, vamos a ver que en ese escuchar esos sonidos externos llega a ese punto donde empezamos a sentir nuestro corazón. Y es porque como no estamos acostumbrados, como les decía, a estar concentrados, pues se nos dificulta muchísimo. Entonces relajamos nuestra emoción con la respiración, relajamos la mente a través de afinar nuestro oído y pasamos a relajar nuestro cuerpo físico, que debe estar cómodo, porque donde está la tensión, allí se va nuestra atención. Entonces es muy difícil que yo esté concentrada en esa meditación reflexiva que voy a hacer y resulta que, pero es que se me durmió la pierna. No, pero es que me duele la espalda. Pero es que me está doliendo el cuello, y entonces no, ya cuando nos fuimos a enfocar en el cuello ya se nos pasó ese punto donde estábamos, que ya le estábamos consiguiendo muchos más detalles al yo. Entonces requerimos de estar en una posición cómoda donde nuestro cuerpo esté completamente relajado, donde no haya tensión en ninguna parte de nuestro cuerpo, para que no nos genere distracción. Entonces se sugiere que sea sentado, porque cuando nos relajamos acostados pues nos podemos quedar dormidos. Entonces que estemos en una posición donde los pies lleguen cómodamente al suelo, donde nuestra columna vertebral quede erguida, pero que no estemos, como les he comentado en algunas reflexiones que hacemos, no estar en posición de echados, o sea, donde nos descansamos, o sea, nos soltamos completamente, no, tampoco en esa posición, porque en esa posición alimentamos yoes de pereza, y esos también generan muchísima tensión en nuestro cuerpo. O sea, uno puede, si reflexiona, si hace esa confrontación lógica,
Hay momentos donde nos echamos así, pero este mueble está comodísimo. Y al ratico estamos, ya me duele la pierna, me duele el cuello, me duele aquí, me duele allá, porque estamos alimentando la pereza. Entonces, como les decía, es ponernos en una posición cómoda, ver que los pies lleguen de manera cómoda al suelo, que no tengamos una pierna pisada, un brazo, una mala posición o el respaldar que no estamos de repente muy lejos del respaldar y eso también produce incomodidad. Es ver que el cuerpo esté cómodo y a partir de allí entonces hacer esa revisión a través de la imaginación, observando si hay alguna parte de nuestro cuerpo que esté tensionada. Lo hacemos a manera de escáner, imaginando como una luz brillante, cada uno pues la puede imaginar del color que desee, pero imaginando que esa luz, en la medida en que va tocando cada parte de nuestro cuerpo, pues la va soltando, la va distensionando, se va como que poniendo más suavecita esa parte. Y hay momentos en que estamos haciendo ese proceso de imaginación y sentimos, o sea, sí, la luz pasó por aquí, por ejemplo, por el muslo, pero todavía lo siento tensionado. Allí podemos ordenarle a esa parte que sentimos tensionada, le decimos con una voz fuerte, no, o sea, no grito, sino decirle, o sea, cálmese, aquíétese, tranquilícese, o sea, 3 palabras de relajación para que esos músculos, esos nervios, esos tendones, que allí los podemos imaginar que están así comprimidos, pues le decimos, suéltese, tranquilícese, aquíétese. Que ahora lo siento es cuando voy haciendo ese escaneo, pero pasé por la espalda, pero sigo sintiendo el dolor. Enfocamos bien dónde está el dolor, desde dónde hasta dónde está ese dolor, y allí le ordenamos a esos músculos, nervios y tendones, cálmese, tranquilícese, suéltese. Y vemos entonces como si esa luz ya soltó, ya relajó y vamos observando entonces todo el resto de nuestro cuerpo. Ya cuando estamos completamente con el cuerpo físico relajado, allí sí vamos a la práctica. El material de estudio siempre va a ser escenas vividas, o sea, o algo que está sucediendo en el momento y vamos a, eh, lo trabajamos en muerte en marcha, o como en este punto, que es la meditación reflexiva, que son escenas de algo que ya pasó, lo pude haber trabajado con muerte en marcha en ese momento, pero todavía siento que por allí hay algo, entonces lo llevo a la meditación reflexiva. Cuando vamos a la meditación reflexiva, vamos a reconstruir escenas. O sea, ¿qué fue exactamente lo que pasó? O sea, cómo fue antes, cómo estaba nuestra psicología antes de la situación, durante la situación y después de la situación. Entonces, para recordar muchas veces hay momentos en los que, o sea, hay esta partecita aquí no recuerdo exactamente, podemos mantralizar con el mantra Raom Gaom. O sea, nos enfocamos allí, justo en ese punto que no recordamos, y empezamos Raom Gaom, Raom Gaom. O sea, tratando de hacer ese enlace entre eso que tengo, que ya sí recuerdo, el otro aspecto que sí recuerdo, o sea, el antes y el después, pero ese pedacito que me falta allí, o sea, buscando esa conexión. Con ese mantra, pues nos llega esa partecita que falta de la escena. Entonces hacemos esa reconstrucción de escena y allí vamos entonces a empezar a observar los defectos en la escena. Para observar los defectos vamos a ver pues qué se mueve en nuestros deseos y acciones. En esos deseos y acciones tenemos que observar lo que es el instinto, o sea, todas las sensaciones que se dan en nuestro cuerpo físico, que tienden a ser muchísimas. Hay sensaciones que incluso generan movimientos involuntarios. Por ejemplo, en un momento de ira uno puede no darse cuenta e involuntariamente de una vez pone mala cara o de una vez pone incluso el cuerpo como en estado de alerta. Eso hay que observarlo porque eso también es parte del yo. Esa predisposición que se tiene, la forma en que se mira a la persona, empieza a segregar a veces saliva, queda a veces como en estado de shock la emoción y empieza entonces después a sentirse aquel desagrado.
muchos pensamientos empiezan a moverse cuando es un momento de ira o ante cualquier defecto psicológico, siempre se va a mover esos deseos y acciones, o sea, y esa parte del instinto, se van a mover esas emociones y se van a mover esos pensamientos, o sea un defecto de ira, sea un defecto de lujuria. La lujuria mueve todos nuestros centros, la lujuria mueve hasta el centro sexual, y muchas veces, si no estamos en autoobservación, se nos mueve ante cualquier situación. O sea, algo que nos alegra y el sexo se activa y no estamos observando. Algo que nos molesta muchísimo y el sexo se activa y no nos estamos observando. Entonces, es ver cada detalle que se va moviendo en esas escenas, o sea, en ese antes, en ese durante y en ese después. No debemos identificarnos con la situación, y esto quiere decir es que si estamos estudiando, por ejemplo, un yo de la lujuria, que vi a un personaje y resulta que el yo del prototipo en mí dijo, wow, ese señor sí está simpático, y empezó esa emoción, ya sentirse enamorada de ese señor. Ella le quería, hasta los buenos días le di al Señor, en la mente también ya estaba idealizando al Señor. Entonces, cuando vamos a la meditación reflexiva, es no volver a identificarnos, o sea, no es que voy a hacer la meditación y voy a ponerme, no, pero es que el Señor estaba bien simpático. O sea, no es que me pongo a recordar y en realidad, uy, ¿cómo no me iba a mover todo si es que ese señor como que lo sacaron de un certamen? Estamos entonces identificándonos y de esa manera no vamos a poder ver los yoes. Entonces, más bien, si estamos viendo que el yo nos quiere identificar, ese yo que dijo, ay, ¿cómo no me iba a identificar? Madre Divina, elimíname ese yo que dijo eso. Porque es que ese señor como que lo sacaron de un certamen, ese también, Madre Divina, elimíname ese también. Entonces, es separarnos entre observador y observado, o sea, que sea nuestra conciencia como observador que empiece a ver de manera objetiva qué fue lo que se movió. Porque allí vamos a ver, o sea, nosotros estamos viendo es al ego, y el ego no es lo que nosotros somos. O sea, nosotros somos lo que está dentro, lo que está allí atrapado dentro de ese defecto psicológico. O sea, eso que quiero liberar es nuestra conciencia, pero se va a liberar únicamente cuando yo logro separarme del defecto para verlo en la mayor cantidad de detalles que pueda, eliminar cada uno de esos detalles y de esa manera sí liberar esa chispa de conciencia que, estando atrapada en el ego, pues adquirió sabiduría, y cuando yo la libero recupero esa sabiduría para la conciencia. Entonces, por eso tan importante no identificarnos, sino separarnos como observador, que sea nuestra conciencia, y allí está el defecto sentado en el banquillo de los acusados. Vamos a revisarle qué movió. ¿Qué movió el sexo? Sí lo movió, porque lo estoy recordando e incluso lo estoy sintiendo en mi cuerpo físico. Madre Divina, elimíname ese yo. Es que también recordando la escena, empiezo a ver que se me erizaron los vellos. Eso es parte del yo. Madre Divina, elimíname esa sensación, elimíname esa respuesta mecánica de mi cuerpo. Y todo lo que se vaya moviendo lo vamos observando de manera despiadada, o sea, como parte de ese defecto que tiene nuestra conciencia atrapada, haciendo esa petición. Madre Divina, elimíname este defecto y este y este y este, y cada uno de esos detalles que vamos observando. Y por supuesto, pues ir pidiendo muerte, o sea, descubrir el defecto en la escena, juzgarnos despiadadamente. Esto es un defecto psicológico, esto no es de mi conciencia, implorar a la fuerza del amor de nuestra conciencia a través de la petición: Madre Divina, elimíname este yo o elimíname este defecto. Entonces, muchas veces no es un detalle, no son dos detalles, son 100 detalles, 200, 300, 500 detalles. Entonces, muchas veces podemos decir: Madre Divina, elimíname este yo y este y este y este. O sea, lo que vamos observando en la meditación, vamos pidiendo muerte a cada detalle que vamos observando. También nos sirve muchísimo la meditación reflexiva, que hemos incluso mencionado en otras oportunidades, que la meditación reflexiva no es algo rígido, o sea, cada uno va a ir buscando cuál es la manera que le funciona mejor para escudriñar un defecto psicológico.
O sea, nosotros vamos a escudriñar un defecto psicológico y ese defecto es una persona. O sea, una persona que vive en mí. O sea, ese yo de la ira es una persona en mí. Ese yo de la lujuria, en cada uno de sus detalles, el yo masturbador es un yo dentro, o sea, una persona dentro de mí. El yo que le gusta la pornografía es un yo que está dentro de mí, una persona. Entonces voy a sacar a esa persona, la siento en el banquillo de los acusados y la forma en que yo consiga para encontrarle la mayor cantidad de detalles y a mí me funcione, está perfecto. Entonces, ¿qué hacemos cuando damos las conferencias? Es sugerencias. O sea, usted puede llegar, empezar a observarlo de esta manera, hace esa secuencia de el antes, el durante, el después. Ah, bueno, sí, grité, dije, vi esta emoción, este pensamiento, esto, aquello otro. Ajá, ya vio varios detalles. Ahora, para que consiga más detalles, empiece a hacerle preguntas al yo. ¿Y por qué se molestó? Ah, porque sí, me molestó, la emoción se me puso horrible. ¿Y por qué? Ah, porque sentí que me ofendió. Ay, ¿por qué sintió que le ofendió? Ah, ahí está el yo del orgullo, porque mire, es que yo me creo que a mí nadie me puede gritar, porque resulta que yo me creo que soy plus ultra y que nadie me puede gritar. Ah, mire el yo del orgullo tan escondidito que estaba por allí. Entonces, las preguntas siempre nos van a permitir conseguir más detalles. Preguntarnos para qué, o sea, ¿para qué quería gritarle? Ah, pues para que el yo se alimentara tan lindo, para que yo entonces me identifique con cualquier cantidad de otros yoes y derroche toda mi energía. Ah, pues mira, si no hacemos la pregunta, no observamos. ¿Cómo? Ah, pues identificándonos en este detalle, en aquel. Entonces, cuando ya hemos ido observando pensamientos, emociones, el instinto, el sexo, y ya hemos hecho varias preguntas y ya tenemos aquel montón de detalles que ya estamos, madre, elimíname este y este y este y este, allí llegamos a esa parte donde nos podemos preguntar, ¿y cuál hubiese sido la acción consciente? O sea, ¿qué era lo que yo debía haber hecho si hubiese sido mi conciencia? Porque ya ese punto donde hemos eliminado pues cualquier cantidad de efectos psicológicos, de detalles de ese yo, pues allí está activa nuestra conciencia y entonces ya podemos ver intuitivamente qué era lo que correspondía que hubiésemos hecho. Ah, pues es que la persona llegó molesta, por ejemplo, y resulta que yo ni siquiera le escuché qué fue lo que me dijo. Pero como llegó molesta y me gritó, ah, no, pues yo también le grité y me dijo y nos dijimos y a la final no supe ni por qué se molestó. O sea, ¿cuál era el problema que traía? O sea, ¿qué era lo que pasaba? Yo no me dejó ni siquiera escucharle a la persona qué era lo que venía a decirme. Entonces, ¿cuál hubiese sido la acción consciente? Pues a lo mejor que sencillamente guardara silencio, escuchar a la persona, qué es lo que viene a decirme, cuál es el inconveniente que trae, eliminar todos esos yoes que se sintieron ofendidos, ultrajados, maltratados, el orgullo, esos yoes de autoconsideración, esos yoes que dicen no, ¿y cómo me va a gritar? ¿Cómo es posible? Todo eso, haberlo eliminado y ver detrás del yo de la persona qué es lo que venía a decirme. O sea, ¿cuál es su inconveniente? Ponerme en los zapatos de la persona. Ah, es que la persona se molestó por esto, por aquello. Ah, pues vamos a buscar maneras de resolver. Entonces, como les decía, cuando ya hemos trabajado en eliminar pues varios detalles, allí sí se llega a ese punto donde podemos observar cuál sería esa acción consciente. Entonces, ya observando esa acción consciente, pues ya nos genera como que un foco, un foquito de luz de hacia dónde queremos llegar. Entonces, otro día que me moleste, pues no, ya va, espérate, porque yo sé que hay detrás de todo de este inconveniente, de este problema, de esta situación, yo sé que en el fondo hay una acción consciente. Entonces, no me voy a ir a las primeras, voy a empezar a observar y a eliminar los detalles que se estén presentando y ya sé que eliminando todo eso, por intuición me va a llegar cuál es la acción consciente. Entonces, por eso la importancia también o sea, que nos sirve de contribución pues estas preguntas para que encontremos cada vez más detalles del yo y la acción consciente pues que nos va generando como que ese foquito de luz donde a eso es a lo que queremos aspirar,
a no estarnos identificando con cada situación de nuestra vida, sino en estar observando cuáles son esos defectos que se manifiestan para ir eliminándolos e ir rescatando nuestra conciencia atrapada en cada uno de ellos. Recomendaciones que tenemos para la meditación reflexiva: al reconstruir una escena no debemos identificarnos con ella, que era lo que les mencionaba. En ningún caso debemos aceptar la justificación ni evadirnos, porque muchas veces pasa, o sea, uno está, por ejemplo, en una escena de celos, no, pero y es que cómo no me iba a identificar si esa muchacha le tiró un beso. Estamos justificando al yo. Ay, no, es que cómo no me iba a comer ese pedazo tan grande de torta, si es que esa torta lo que quedó fue buena, deliciosa estaba. Ah, pero vamos a justificar ese yo de la gula. No, y es que me dio dolor de barriga, pero es que yo siento que no, es que tenía que darme, porque es que esa torta está demasiado buena. Y no observamos que estamos justificando al yo. No, que el señor simpático, ver, ¿cómo no me iba a identificar si ese señor parece que cayó del cielo? Entonces, si empezamos a justificar el yo, no vamos, o sea, se duerme nuestra conciencia y no vamos entonces a observar detalles de los defectos psicológicos. Entonces, no aceptar esas justificaciones, porque esas justificaciones son precisamente del yo. O sea, el yo está buscando ver cómo hace para que no lo veamos, para que no lo eliminemos. Comprender que nos vamos a juzgar es a nosotros mismos, no a los demás, por aquello de no señalar al otro, sino ver hacia adentro. Y es que resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno, que era lo que hablábamos hace un ratito. O sea, el ver, o sea, qué es lo que pasa con la otra persona, qué le activa al yo, o sea, qué estoy haciendo yo que le activa al yo. Entonces elimino eso en mí para poder sacar la comprensión de allí. Muchas veces incluso hasta el ponernos en los zapatos de la otra persona nos genera la motivación de entregarle el conocimiento a la persona, lejos de criticarlo, lejos de molestarnos con la persona, más bien con la intención de que la persona pues también tenga la oportunidad de trabajar sobre sí mismo. Y otra de las recomendaciones, pues repetir esta práctica cada vez que se tenga oportunidad. Y ese cada vez que se tenga oportunidad es porque si queremos ir vivenciando ese sabor trabajo, si queremos en realidad ir observando esos cambios radicales en nosotros mismos, lo vamos a ver es a través de la meditación reflexiva. Entonces, si me molesta la gente chismosa, trabajemos el yo chismoso. Que me molesta la gente glotona, trabajemos el yo glotón. Que no, es que la gente no me colabora, trabajemos el yo de la colaboración. Es que me va muy mal económicamente, trabajemos el yo de la codicia, del dinero. Trabajemos los yoes de la lujuria, que también tienen mucho que ver con la economía. Y de esa manera vamos a ir vivenciando pues esos cambios en nosotros. Bueno, por acá nos saludaba Luisana Mendoza. Bueno, bienvenida. Vamos a ver si hay preguntas porque ya estamos pues finalizando esta conferencia, que nos culmina con esta frase tan importante que dice: la meditación es el pan del sabio. Por eso en esa oración, ese mantra sagrado del Padre Nuestro que dice: el pan nuestro de cada día dánoslos hoy, pues se refiere precisamente a esa sabiduría que podemos rescatar diariamente cuando hacemos meditaciones reflexivas diariamente. O sea, cada vez que yo trabajo en la muerte psicológica, estoy rescatando mi conciencia, estoy rescatando ese fuego de mi interior y pues de allí rescatando esa sabiduría que está atrapada en el defecto. Entonces, bueno, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Recordemos que transmitimos en vivo a través de la página en este momento de Facebook de Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Sin embargo, también pasamos el link de inicio a la página de Facebook Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y en lo que terminamos la conferencia, pues la subimos a la página de YouTube, porque en Facebook pues borran las conferencias después de un tiempo. Entonces las personas que quieren revisar conferencias que hemos hecho con anterioridad, pues en la página de YouTube están todas resguardadas. Esa página de YouTube, Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. 75 conferencias completamente gratuitas y de libre acceso.
Vamos a ver por acá que creo que se cayó la señal. Bueno, creo que se cayó, pero creo que está reconectando nuevamente. Sí, está reconectando nuevamente. Entonces vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 23 de la fase A, donde estaremos observando y trabajando ese yo del fanatismo y la mitomanía. Bueno, trabajándolo no, porque no vamos a hacer una meditación reflexiva, pero sí vamos a observar pues varios detalles de estos dos yoes, que los vemos precisamente en el temario porque son unos defectos psicológicos pues bastante pesaditos y que tenemos que estar pues muy atentos a estarlos trabajando para no identificarnos. Entonces vamos a ver si hay preguntas. Bueno, por acá por la página no veo. Déjenme revisar por acá en el Facebook. Lo que sí ha estado es un poco intermitente la señal, pero gracias a Dios pues no se ha cortado la comunicación. No, bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, agradeciéndoles a los que participaron. Eh, bueno, y como siempre, despidiéndonos, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.